Tengan buen día, queridos hermanos, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora que estén escuchando esta reflexión o estas reflexiones, porque hoy vamos a trabajar dos capítulos, el capítulo 40 y el capítulo 41 del Génesis. ¿Por qué vamos a trabajar estos dos capítulos? Porque es la misma historia en dos condiciones importantes y la enseñanza más importante es la misma en los dos, que es cuando Dios te usa como instrumento. Nosotros como instrumento de Dios, con nosotros como instrumento del mensaje de Dios, es esta la parte nuclear de estos dos capítulos. Tenemos a José en prisión y encontramos que allí hay dos hombres que servían al rey, un copero y un panadero. El copero tuvo un sueño y el panadero tuvo otro, y no encontraban manera de interpretar el sueño. Y entonces vino José, que era quien los cuidaba y quien atendía la cárcel, como ya lo vimos en la reflexión anterior y en el capítulo anterior, el capítulo 39. Y vemos que José interpreta estos sueños y le dice al copero: en 3 días el faraón se va a acordar de ti y vas a recuperar tu puesto en la corte. Y le dice al panadero: en 3 días el señor faraón se va a acordar de ti y te va a cortar la cabeza. Ese es el mensaje. Y las cosas pasan tal y como José las dice. El copero sale y le dice José: lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando estés en la corte del faraón. Y resulta que el copero en el capítulo 40 se olvida de José. Y pasan 2 años. Miremos esto tan importante. No quiere decir que si nos pasa una cosa mala y vamos a vivir unas consecuencias cortas. No, Dios nuestro Señor nos pide constancia. José lleva 2 años preso, 2 años a la espera, pero no pierde la esperanza y sigue trabajando por su vida y sigue allí esforzándose y dando todo de sí y administrando aquella cárcel, porque como siempre lo hemos dicho, José demostró ser un gran administrador. Y aquí viene entonces el capítulo 41. Pasados esos 2 años, el faraón tiene 2 sueños. En un sueño, 7 vacas gordas, hermosas, eran devoradas por 7 vacas anclenques y raquíticas. Y 7 espigas hermosas de trigo eran devoradas por 7 espigas flacuchentas y quemadas del viento. Entonces nadie podía interpretar el sueño. Nadie interpretaba el sueño del faraón, ni los sabios, ni los brujos, ni los magos, ni nadie lograba interpretar el sueño del faraón. Hasta que el copero se acordó que en la cárcel había un jovencito hebreo, un esclavo, que podía interpretar aquellos sueños, porque a él le había interpretado sus sueños, y el faraón, al enterarse de eso, manda llamar a José. Y entonces José le interpreta el sueño y le dice: oh faraón, van a venir 7 años de abundancia y luego vendrán 7 años de extrema miseria. Eso es lo que significan sus 2 sueños, donde no habrá ni cosecha ni siega. Eso convierte a José en gobernador de Egipto. Es la bendición, se convierte en la persona más importante después del faraón. Y esa persona más importante después del faraón viene a servirle a Dios nuestro Señor como instrumento para que el pueblo de Dios nuestro Señor, lo vamos a ver más adelante, para que el pueblo de Dios nuestro Señor no sufra hambre durante los 7 años. Dios hila lejos, Dios piensa lejos, porque su vida es infinitamente grande. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de ver inmediatamente, a lo mínimo, aquí, a los 2 meses, a 2 semanas, a 15 días, estamos siempre pendientes de nuestra inmediatez. Pero Dios está pensando para nosotros a largo plazo, a distancia.
Somos instrumentos de la voluntad de Dios cuando servimos a Dios y estamos en Él y a su servicio. Ese es el mensaje de estos dos capítulos. Si nosotros somos fieles a la palabra, si nosotros somos fieles al Espíritu de Dios, si nosotros somos fieles al cumplimiento de los mandamientos, si nosotros somos fieles a la castidad, si nosotros somos fieles a la disciplina del trabajo diario, de esa manera Dios nos va a bendecir y vamos a poder ser instrumentos de su labor y vamos a poder servirle. El otro mensaje importante es el que ya habíamos visto con anterioridad. Si nos pasan cosas malas y nos vuelven a pasar cosas malas, ¿por qué tenemos que decepcionarnos y alejarnos del Señor? Tenemos que seguir luchando y seguir trabajando por nuestras vidas y seguir saliendo adelante, seguir emprendiendo en nuestra disciplina de vida y de esa manera vamos a llegar a agradar a los ojos del Señor, de tal manera que Él nos retribuya con sus bendiciones. Hermanos, en nuestro día a día, cuando nos pasan cosas desagradables, ¿por qué culpamos a Dios de las cosas desagradables que nos pasan? No hagamos eso. No es una prueba ni un castigo de Dios. Las cosas malas que pasan es porque hay mal en el mundo. Y Dios no quiere que a nosotros nos toque el mal. Pero el mal está en el mundo y somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a Dios. Porque el mal se presenta como una tentación que nos arrebata del seno del Señor. Y es ahí, en ese momento, cuando tenemos que ser más fuerte. Entre más difícil es la ventisca, entre más fuerte es la ventisca que nos ataca para despegarnos, más fuerte tenemos que agarrarnos al Señor, a su voluntad, a su palabra, a su gran sentimiento, a su espíritu grandioso. Ahí en ese momento tenemos nosotros que acercarnos mucho más al Señor. No permitamos que cualquier viento nos aparte de Él. No permitamos que una dificultad, como estar en la cárcel, o que es muy grave, o una enfermedad, o un ataque que nos haga otra persona, o el daño que nos hagan otras personas, nos aparte de Dios. Siempre tenemos que estar en Dios nuestro Señor. Siempre tenemos que acompañarnos de Él, pedirle que no nos abandone, pedirle que nosotros vamos a hacer según su palabra, pedirle a Él que nos acompañe y nosotros hacer según su palabra. Esa es nuestra labor cristiana. Si queremos sobrellevar las grandes dificultades de la vida, son estas las formas en las que tenemos que hacerlo. Miremos las cosas que nos pasan, que consideramos que son malas, miremoslas como oportunidades para agradarle a Dios. Entre más difícil sea, más cumplamos con todas las cosas maravillosas que Él nos pide. Por eso, yo quiero pedirles a ustedes, queridos hermanos, que en medio de sus oraciones pidan fortaleza para cumplirle al Señor. Pidan mucha fe. Pidan que el Señor los acompañe. Todos pasamos dificultades. Todos perdemos seres queridos. Alguna vez todos hemos tenido problemas y dificultades económicas. Alguna vez todos hemos tenido a personas que son valiosas para nosotros que sufren en un hospital. Alguna vez cualquiera de nosotros ha sufrido en un hospital. Y así miles de dificultades. Muchos pueblos del mundo sufren destierros. Muchas personas del mundo sufren amenazas. Muchas personas del mundo sufren necesidades de todo tipo, afectivas, físicas, emocionales. Y siempre vamos a encontrar en Dios nuestro Señor, en su palabra, en el cumplimiento de sus mandamientos, vamos a encontrar regocijo. Y si además de todo eso, imprimimos disciplina de trabajo, constancia, dedicación, ética en nuestro comportamiento, el Señor nos va a bendecir más adelante. Yo tengo fe en el Señor, yo creo en el Señor, porque Él está vivo
y Él me acompaña y Él me guía. Y por eso siempre, siempre trato de pedirle al Señor que me ayude a identificar las cosas que estoy haciendo mal para mejorar. Y en los peores momentos que he pasado en mi vida, en las peores dificultades que he pasado en mi vida, mi Señor Dios Todopoderoso, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo siempre han estado presentes y siempre he logrado salir airoso de ello. Por eso mi invitación es a que ustedes también lo hagan. Háganlo, hermanos. Únanse al Señor, únanse a Él en su pensamiento y en su práctica. Sean cristianos practicantes. Cumplamos lo más posible con los mandamientos. Leamos la palabra para encontrar la sabiduría en ella y de esa manera poder servirle al Señor. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Se los dice a alguien que en este momento está ejerciendo una manera de servirle al Señor. Por eso, quiero darles gracias por acompañarme en este canal, llegar hasta aquí. Por eso les pido, queridos hermanos, que le den clic en el me gusta, que le den suscribirse al canal si no están suscritos y que además, si les gusta este mensaje, lo compartan y dejen su comentario. Por favor, hermanos queridos, colaboren para engrandecer la labor que el Señor me ha encomendado. Por eso le pido al Señor Dios Todopoderoso que nos colme de bendiciones, en nombre de su Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.